Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por asistir a una nueva reunión de nuestro programa Tu Salud Primero, un programa virtual dirigido a la población de la región Callao y al público en general. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante que es la tuberculosis, todo lo que debes saber sobre la tuberculosis. Para ello voy a hacer una presentación oral y finalmente vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas si las hubiera. Mi nombre es Rafael Reaño Ortega, yo soy médico neumólogo y trabajo en el Hospital Daniel Alcides Carrión de la región Callao. Empezaremos hablando sobre qué es la tuberculosis, una pregunta que siempre nos hacemos todos, ¿no? Sobre todo en un país que tiene alta prevalencia de esta enfermedad y que se ha visto afectado notablemente también su atención debido a la coyuntura que vivimos actualmente debido a la pandemia por COVID-19. No solamente la tuberculosis, sino otras enfermedades de reporte inmediato y enfermedades crónicas sumamente importantes que afectan a la población en general se han visto afectadas por la falta de atención debido a estas olas que han ocurrido durante el periodo del año 2020 y 2021. Entonces, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se da a nivel mundial y ocurre desde muy antiguo, desde tiempos muy antaño, en los cuales existen realmente manifestaciones que en las poblaciones, en las primeras civilizaciones había esta enfermedad y que afectaba gravemente a las personas, ¿no? Antes de la era antibiótica, generalmente estar enfermo de tuberculosis prácticamente era estar condenado a muerte. Esta enfermedad infectocontagiosa principalmente afecta a los pulmones, pero puede afectar otros órganos, ¿no? Como puede ser el cerebro, puede ser el riñón, puede ser los huesos, sobre todo a nivel de la columna vertebral, o las membranas que cubren el cerebro que se denominan las meninges. Entonces, como podemos darnos cuenta, no solamente es una enfermedad que afecta a los pulmones, sino también a otros órganos de nuestro cuerpo. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? La tuberculosis se transmite generalmente de persona a persona. Lo que pasa es que una persona que está enferma con el bacilo de la tuberculosis, ya que esta es una bacteria que se denomina Mycobacterium tuberculosis, puede al momento de hablar fuerte, al cantar, al toser o estornudar, eliminar gotitas, ¿no? Que contienen a las bacterias. Estas gotitas, estos aerosoles que se eliminan, pueden ser inhalados por otra persona que se encuentra en un contacto estrecho con la persona enferma y esto puede hacer que ingrese el bacilo al organismo de la persona susceptible y por lo tanto manifestarse la infección. Ahora hay que entender muy bien que una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. En un país como en el Perú, donde hay una alta prevalencia de la enfermedad, ¿no? Generalmente podemos infectarnos fácilmente, pero no necesariamente desarrollar la enfermedad. Existen una serie de factores que pueden condicionar a que esta infección se convierta en enfermedad. ¿Cuáles son estos factores que pueden comportarse como factores de riesgo para desarrollar enfermedad tuberculosa? Principalmente el estado del sistema inmune, ¿no? Una persona que tenga su sistema inmunológico, vale decir sus defensas, muy por debajo del funcionamiento normal, necesariamente puede desarrollar de infección hacia enfermedad. ¿Y quiénes son esas personas? Pues pueden ser, por ejemplo, pacientes que reciben terapia inmunosupresora, ya sea por un cáncer, o que reciben corticoides orales porque tienen enfermedades de tipo autoinmune, o también pueden ser personas diabéticas, ¿no? Que tienen alto riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa, pacientes renales, como pueden ser aquellos que son sometidos a diálisis, o también los pacientes que sufren, por ejemplo, cirrosis hepática. Los pacientes trasplantados que también reciben terapia inmunosupresora también están en riesgo de desarrollar esta enfermedad, lo mismo que los pacientes con neoplasias de tipo hematológica, por ejemplo, los pacientes con leucemia, mieloma múltiple u otros tipos de cáncer, también tienen alto riesgo de desarrollo de enfermedad tuberculosa. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, esta enfermedad pone en riesgo a una serie de personas o grupos que se denomina grupos de riesgo que pueden desarrollar rápidamente de la infección hacia la enfermedad. Bien, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que una persona padece de tuberculosis? Básicamente identificando los síntomas bajo los cuales nosotros podemos sospechar que esta persona puede estar afectada por la enfermedad. ¿Y cuáles son estos síntomas? Principalmente
son pacientes que son tosedores en el caso de que tengan una afectación pulmonar o de una otra parte de la vía respiratoria, como puede ser la laringe o los bronquios. Estas personas son tosedoras más de 2 semanas en forma consecutiva. Estos pacientes, por ejemplo, también tienen baja de peso debido a la falta de apetito y a la consumición o consumo que le produce la enfermedad por una serie de factores inmunológicos que se desarrollan durante la infección. Y también estas personas desarrollan fiebre como mecanismo de respuesta. Puede ser una fiebre predominantemente vespertina, nocturna, acompañada de una sudoración muy profusa, ¿no? Generalmente el paciente dice que tiende a cambiarse de ropa de cama varias veces, hay un estado de debilidad, fatiga, cansancio fácil, e incluso estos pacientes pueden tener la tos de manera tan exigente que pueden expectorar secreciones de tipo amarillentas, verdosas o acompañadas muchas veces de sangre o sencillamente expectoran sangre franca, de manera franca, ¿no? A este se denomina hemoptisis. Entonces, cuando uno tiene estos síntomas, probablemente puede estar afectado de la enfermedad tuberculosa. Existen otras entidades clínicas que pueden simularlo también, pero generalmente uno tiene que sospechar ante la alta prevalencia de esta enfermedad en nuestro país que puede ser una enfermedad tuberculosa. Entonces, estos pacientes que tienen estos síntomas deben ser evaluados prontamente. Y esto es algo que, por ejemplo, no hemos podido tener en estos 2 últimos años debido a la pandemia. Había un reconocimiento tardío de la enfermedad en estos grupos de pacientes que se han visto afectados. Pero ¿cómo podemos hacer el seguimiento para poder hacer un diagnóstico? Básicamente una evaluación clínica a través de un médico de atención primaria o a través de un médico especialista si es que acude al hospital. Y también hacer pruebas necesarias, como pueden ser principalmente las pruebas de esputo, ¿no? Las pruebas de esputo nos van a orientar mediante el análisis microscópico a la presencia de bacilos de la tuberculosis, ¿no? Hemos dicho que esta es una enfermedad causada por una bacteria, el Mycobacterium tuberculoso, y a través de la microscopía podemos detectar la forma de esta bacteria. Obviamente que para poder decir que se trata de un Mycobacterium tuberculoso tiene que ser sometido a otra prueba que se llama el cultivo de la bacteria tuberculosa o bacilo de Koch, como también se le conoce. Muy bien, también tenemos que ayudarnos de otra herramienta sumamente importante como es una radiografía de tórax, ¿no? Donde podemos ver imágenes en las cuales podemos sospechar de que este paciente puede estar afectado de la enfermedad tuberculosa, como pueden ser lesiones tipo neumónicas o las famosas cavernas, ¿no? O agujeros, como le llama la gente en común, ¿no? Que se presentan en los pulmones, ¿no? Están perforados, entre comillas, estos pulmones, y es de allí donde salen las secreciones o incluso el sangrado, cuando el paciente tose. Entonces, tenemos 2 herramientas sumamente prácticas y al alcance de todos, como son las pruebas de esputo, que son de acceso gratuito en todas las instituciones de salud, tanto en el ministerio como en el Seguro Social, y la radiografía de tórax, ¿no? Que a través del Seguro Integral de Salud también la podemos obtener. Entonces, con estas 2 herramientas nosotros podemos ayudarnos para poder hacer un diagnóstico clínico de tuberculosis. Una vez hecho el diagnóstico y habiendo también descartado otras causas, y eso forma parte de la evaluación médica, nosotros tenemos que tener en cuenta el plan de trabajo que vamos a seguir. En primer lugar, lo más importante es que una vez hecho el diagnóstico, el paciente debe iniciar tratamiento. La norma nos dice que tenemos 24 horas para iniciar el tratamiento. Entonces, es sumamente importante que ese paciente que se encuentra con un esputo positivo al bacilo de Koch, definitivamente tiene que iniciar tratamiento. ¿Para qué? Para que obviamente comience a mejorar y también para que evite el contagio de otras personas, porque mientras más tiempo permanezca este paciente contagiante dentro de su ambiente del hogar o laboral, puede también incrementar el riesgo de afectar a otras personas que pueden ser susceptibles. Un grupo susceptible, por ejemplo, son los niños. Los niños padecen de tuberculosis cuando hay un adulto con tuberculosis dentro del hogar. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Los ancianos pueden enfermar de tuberculosis ya sea por una reactivación de una infección tuberculosa antigua o porque son contagiados por un adulto, por ejemplo, ¿no? Los diabéticos también pueden enfermar por la misma razón. Entonces, es importante que este paciente que está contagiante sea tratado inmediatamente. ¿Para qué? Para así disminuir la concentración de bacterias en su organismo y esto pueda disminuir el riesgo de contagio.
Muy bien, entonces, ¿qué tipos de tratamiento nosotros podemos realizar en estos pacientes? Eso va a depender muchas veces de eh, a qué es sensible la bacteria. La bacteria generalmente a lo largo de los años ha demostrado una serie de cambios o que se denominan mutaciones, ¿no? Que le va a permitir ser más resistente al medio adverso en el que se enfrenta, ¿no? En este medio adverso está rodeado de antibióticos para la bacteria y por lo tanto trata de hacerse mucho más fuerte y hacer que estos antibióticos fracasen. Entonces, existen dos formas de tuberculosis. Una puede ser la tuberculosis sensible, que es generalmente fácil de tratar, ¿no? Con un tratamiento convencional que puede durar en promedio 6 meses, o la tuberculosis resistente a fármacos antibióticos, que puede ser un tratamiento mucho más prolongado entre 18 a 24 meses. ¿No? ¿Por qué se le dice resistente? Porque generalmente es resistente a dos tipos de antibióticos que son la isoniazida y la rifampicina, que forman el núcleo del tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Que han demostrado ser los antibióticos más efectivos para el tratamiento contra la tuberculosis. A lo largo de los años se ha también formado un patrón de resistencia de estas bacterias debido al fracaso terapéutico debido al factor humano, ya sea porque el paciente no ha sido regular en su tratamiento o porque el prestador de salud no le ha indicado un tratamiento óptimo, ¿no? O hay un retraso en el tratamiento o el paciente ha sido abandonador también de la toma de sus medicamentos y esto hace que la bacteria se vuelva mucho más fuerte, mucho más resistente y obviamente genere más enfermedad dañando los pulmones, ¿no? Muchas veces uno puede tener una infección tuberculosa localizada en un segmento de un pulmón, pero si no lo trata adecuadamente, esto puede ir extendiéndose, ¿no? A otros segmentos o incluso al otro pulmón. Y por lo tanto, esto se va a traducir en mayor compromiso general de la persona, mayor debilidad, mayor dificultad para respirar y un incremento de riesgo de morir, ¿no? Entonces, en el año 2022 ya debemos de tratar de disminuir la mortalidad. Sin embargo, la falta de acceso a servicios de salud, el reconocimiento tardío de la enfermedad, o estos problemas coyunturales que vivimos también nos hacen que exista un retraso en el tratamiento y obviamente un mayor incremento de la morbimortalidad relacionada a la enfermedad. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es importante seguir los lineamientos terapéuticos en base a lo que es el paciente con tuberculosis. Un paciente afectado de tuberculosis también debe ser evaluado desde el punto de vista social, ¿no? Si es un paciente que puede ser independiente para poder recibir tratamiento o necesita de una persona tercera que lo acompañe a cumplir su tratamiento. Estos tratamientos son supervisados estrictamente para ver que el paciente sea regular en la toma de su medicación y por lo tanto el éxito terapéutico sea mucho mayor. Además de eso hay que hacer una evaluación de toda la familia porque mientras más tiempo permanezcan en contacto con la persona enferma, obviamente que mayor es el riesgo del desarrollo de la enfermedad tuberculosa en los otros miembros de la familia. También esto se ve en el entorno laboral y esto básicamente lo hemos visto a lo largo de los años. Nosotros como especialistas de enfermedades broncopulmonares nos hemos podido dar cuenta de que muchos pacientes pues no solamente afectan el entorno familiar, sino también pueden afectar el entorno laboral. También es considerada una enfermedad de tipo ocupacional y de reporte inmediato. Por lo tanto, debemos siempre estar alertas, ¿no? Sobre todo ante estos síntomas sospechosos de tuberculosis. Si tenemos un miembro de la familia que pueda tener estos síntomas que acabamos de describir, pues obviamente hacer la evaluación inmediata y por lo tanto buscar la afectación por la enfermedad tuberculosa. Existen también otras condiciones que pueden hacer que esta enfermedad sea también tratada de manera subóptima y es el tiempo prolongado de tratamiento. ¿Por qué es tan prolongado el tratamiento de la enfermedad tuberculosa? Porque generalmente son bacterias de crecimiento lento, ¿no? Existen diferentes poblaciones de bacterias dentro del organismo afectado que van a crecer lentamente y por lo tanto se necesita más tiempo de exposición a los antibióticos para que no se permita el crecimiento de estas poblaciones bacterianas y existe la persistencia de la enfermedad. Y muchas veces esto es una condición que va en contra del cumplimiento de la terapéutica, porque el paciente muchas veces tiende a aburrirse de tomar tantas pastillas, o incluso son pastillas que le pueden generar algunos efectos secundarios,
y por lo tanto rechazan el tratamiento. Por lo tanto, es importante la comunicación con el paciente, ¿no? La relación médico-paciente o prestador de salud con el paciente es sumamente importante, mantenerla de manera constante, interactiva, generar confianza en el paciente de que el tratamiento que está tomando es lo que más le conviene para la cura de su enfermedad. Esto es sumamente interesante a resaltar. Vamos a responder algunas preguntas para finalizar la charla del día de hoy. Y básicamente aquí tenemos 3 preguntas en las que nos dice si es mortal la tuberculosis. Pues sí, la tuberculosis, si no es reconocida de manera temprana y tratada de forma adecuada, puede ser mortal. ¿Qué pasa después de tener tuberculosis? Esta es una pregunta sumamente importante de responder. Muchas veces los pacientes, al terminar sus tratamientos, quedan con secuelas, con cicatrices, lesiones, que muchas veces pueden afectar en el futuro su funcionamiento normal a nivel respiratorio pulmonar y por lo tanto deben ser evaluados de manera periódica. Y por último, la persona con tratamiento de tuberculosis contagia, obviamente que si va a tomar un tratamiento de manera adecuada, ¿no? Y tiene unos controles mensuales y por lo tanto su esputo ya se convierte en negativo, ya no va a contagiar a las demás personas que se encuentran a su alrededor. Por lo tanto, es importante nuevamente el reconocimiento temprano de la enfermedad y el tratamiento lo más precozmente posible. Muy bien, entonces quería agradecerles su atención el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.